Bueno, continuamos. Tuvimos una interrupción allí. Se agotó la batería. Pero ya estamos otra vez. Retomamos el párrafo. Por lo tanto, la percepción de estos asuntos por el público ha estado enormemente corrompida. Además, hay una atmósfera de frivolidad y la gente piensa que una mirada en su tiempo libre es suficiente para el estudio de tales asuntos exaltados. Ellos recorren por encima el océano de la sabiduría y la esencia del judaísmo con una mirada, como ese ángel, y llegan a conclusiones basadas en su propio estado de ánimo. Uno de los errores que se comete cuando se estudia la Torá, hijo, es que la gente va a hablar de lo que es el océano, pero esta se encuentra en la parte superior del océano, y desde ahí contempla y mira el océano. Lo correcto para estudiar la Kabbalah, estos conceptos profundos de la Torá, es estar en el océano, no volar arriba. Es decir, si vamos a estudiar Torá, es porque guardamos Torá. Si vamos a estudiar Kabbalah, es porque guardamos Torá. No es una cuestión superficial, no es una mirada, es estar dentro de la esencia del judaísmo. Torá, por esa razón es que nosotros estudiamos Torá, Tanaj, Torá, Mishnah, Talmud y también el Zohar. Eso es estar dentro del océano. Si no guardas los mitzvot, no tienes ninguna autoridad para hablar y enseñar de Kabbalah. Es necesario la observancia de la Torá. No es una mirada superficial, es estar nadando en medio de la Torá, buceando en el océano de la Torá. Y dice, recorren por encima el océano de la sabiduría y la esencia del judaísmo con una mirada como ese ángel, y llegan a conclusiones basadas en su propio estado de ánimo. Lo siguiente es importante. Cuando nosotros estamos estudiando Torá y cuando nosotros enseñamos Torá a los demás, no es fácil solamente compartir lo que la Torá dice, pues nosotros estamos interpretando, y la interpretación también va mucha influencia de nuestro estado de ánimo. Leíamos entre los Tehilim, en los Salmos, lo importante que es tener la felicidad, que es pensar en Torá y meditar en la Torá. De ahí tu estado de ánimo será uno, la felicidad. Y te podrá ser fácil mantener siempre un estado de ánimo que te permita interpretar de la misma forma constantemente la Torá. Pero si tú te alteras, se altera tu estado de ánimo, entonces también las interpretaciones que tú tengas de la Biblia van a estar de acuerdo al estado de ánimo. Entonces el control del estado de ánimo es muy importante para mantener una línea de interpretación de la Torá. Y esto se logra gracias a la Torá. Si la persona no está inmerso en la Torá, siempre va a interpretar la Kabbalah, la sabiduría del judaísmo, de acuerdo a su estado de ánimo, el cual está alterado y no mantiene una línea porque no está dentro de la Torá. De aquí nosotros aprendemos, hijo, lo importante que es estar siempre feliz, para que de esta forma entendamos la vida de una misma línea, con una misma perspectiva. Las personas no tomamos las decisiones adecuadas, atención, no tomamos las decisiones correctas si nuestro estado de ánimo está alterado. El estado de ánimo correcto para quien enseña Torah es la felicidad. Y la felicidad se obtiene, de acuerdo a lo que aprendimos en Tehilim 1, de acuerdo a nuestra relación con Hakadosh Baruj Hu y su Torah. Entonces, he aquí que es muy importante que el maestro esté siempre conviviendo con nosotros. Conozco su estado de ánimo, convivo con él. Si él está lejos de mí, no puede ser mi maestro. Mi maestro es aquel a quien yo puedo observar, ¿ya? Y me puedo dar cuenta
pues en un momento dado, por su estado de ánimo, puede cambiar ciertas o interpretar de forma distinta lo que en otra ocasión nos hizo saber de forma distinta, de un modo y ahora de otro. Muy bien. El último párrafo. Estas son las razones que me han provocado salir de mis costumbres y decidir que es tiempo de hacer algo por Adonai y rescatar lo que aún puede ser rescatado, pues ya muchos han alterado las cosas. Ahora es difícil para que la gente confíe en que se va a dar a conocer la verdad. Así he tomado sobre mí mismo revelar algo de la verdadera esencia relacionada con los asuntos superiores y difundirlos entre la nación de Israel. Esta es la razón por la cual a Bala Sulam le pareció correcto empezar a intervenir para la revelación de la Kabbalah. Y esa también es la razón por la cual, tomando estas palabras, a mí me ha parecido lo correcto comenzar a dar a conocer esto entre la comunidad y también a ti. Y ahora, a través de este video que se puede filmar, llevarlo a conocer a otras personas. Vamos a ver qué se puede rescatar de acuerdo a lo que dice el Jajam. Vamos a ver si todavía hay algo rescatable en esto. Esperamos en Hashem que así sea. ¿Qué tienes que retener? Mucha información hay acerca de este tema. Lo correcto es recibirla de un maestro con el que convives constantemente. Número 1. Número 2. Algo que podemos aprender de esto. La felicidad es clave e importante para tomar decisiones siempre en una sola línea y no mantener un carácter vulnerable. Equivocamos las decisiones porque alteramos nuestro estado de ánimo. ¿Cuál es el rasgo característico de tu estado de ánimo, hijo? Feliz. La felicidad. Bueno, tómalo en cuenta. Shalom.